las mujeres hablamos sobre sexualidad y de nuestros encuentros sexuales. Incluso a veces nos damos tips. Hoy te voy a explicar cómo sentarte en su carita, así que quédate conmigo porque te voy a dar unos perros tipsazos. Y si es así, ¿por qué sigue causando sorpresa? Fue hasta la llegada de las redes sociales que aparecieron creadoras de contenido, algunas especialistas en sexualidad, que comenzamos a ver de forma más natural a mujeres hablando sobre sexo, mostrando y reivindicando no solo el coito, sino el placer, el consentimiento y los cuidados. La educación que muchos recibimos en la escuela se centraba únicamente en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y muchas veces dejaba de lado otros métodos de protección que no fueran para el pene. Los estereotipos de género, que entre otras cosas determinan el rol social que ocupan las mujeres, nos decía que éramos un elemento más del placer al servicio de la mirada masculina y que nuestro placer no era importante. Las mujeres reivindicaron esto. Y con la llegada de las redes sociales, las creadoras de contenido han significado una fuente importante de información. No todo el contenido que vemos en redes sobre sexualidad es educativo. Por ejemplo, el porno. El 93.9% de los adolescentes consume pornografía a través de sus teléfonos móviles y casi el 100% acceden a contenidos gratuitos, principalmente basados en la violencia y la desigualdad. Este consumo ha influido en sus relaciones íntimas, ya que el 47.4% ha imitado escenas pornográficas, pero no siempre de manera consensuada. Y las prácticas sin consentimiento también son más frecuentes entre ellos. Por esta razón, aunque haya adultos que de pronto se escandalicen por las cosas que se pueden decir en redes, cada vez hablamos más de la cantidad de orgasmos que están teniendo las mujeres y personas con vulva, pero no hablamos suficiente de la calidad de esos orgasmos. Lo cierto es que la presencia de estos contenidos marca la diferencia en un mundo donde la desinformación y la violencia abundan. Si es en las redes donde los adolescentes consumen pornografía, es en las redes donde debemos educar. Para entenderlo mejor, nos acompaña Natalia Riestra, terapeuta psicodinámica y educadora sexual, creadora de la plataforma Sexo y Aparte. Hoy nos acompaña Natalia Riestra, quien es experta en sexualidad y creadora de contenido que ha creado espacios de diálogo sobre temas sexuales de manera abierta y sin tabús. A través de su podcast y redes sociales, Natalia aborda diversas facetas de la sexualidad humana, promoviendo una educación sexual integral y honesta. Con un enfoque accesible y empático, se ha convertido en una referente para quienes buscan información clara y profesional sobre la sexualidad en el contexto moderno. Natalia, bienvenida. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Cuéntame, ¿qué te motivó a hablar de educación sexual en redes sociales? Sí, bueno, gracias por invitarme. Creo que la principal razón es que a mí me gusta mucho hablar de sexualidad y siempre a lo largo de mi vida había sido un tema en el que yo encontraba gente, ¿no? Como de, hablar de menstruación o hablar de masturbación o hablar de nuestros primeros encuentros con las personas que nos gustan, pero no estamos socializadas para que lo hablemos naturalmente. Y entonces empecé a darme cuenta de que era algo que podía hacer también laboralmente, no solo como a la chica a la que le gusta hablar de sexo, sino hablar sobre sexualidad. Empecé a informarme, me formé como educadora sexual y me di cuenta de que es una dimensión de nuestra vida que no hablamos de forma correcta, porque sí la hablamos. Entonces, pues vivimos en un momento en el que la virtualidad es parte súper importante de la manera en la que accedemos a la información. Y en pandemia empecé a hacer mi proyecto sobre sexualidad y pues así empezó todo. Este es tu recordatorio matutino de que la virginidad no existe y es un constructo social que funciona para reprimir la sexualidad de las mujeres. Asume que la única forma de tener relaciones es a través de la penetración. O sea, es un constructo aparte muy homofóbico. ¿Cuál es la forma correcta de hablarlos? Decías, sí lo hablamos, pero no de la forma correcta. Es que creo que hay un mito muy grande que es, en México no hay educación sexual. Y la educación sexual es algo que sucede todo el tiempo porque la educación es un proceso sociocultural. Todo el tiempo estamos recibiendo información del medio, de las canciones, de las películas, de los mitos de nuestras abuelas en torno a la sexualidad. Entonces,
para mí, como educadora sexual, es muy importante decir, información sobre sexualidad existe, pero ¿qué tipo de información? Y creo que la mejor forma, una manera adecuada a través de las cuales las personas pueden hablar de sexualidad o aprender sobre su propio cuerpo, es una sexualidad integral, en donde no hablemos únicamente sobre reproducción, por ejemplo, o sobre formas de prevenir infecciones de transmisión sexual, sino todo lo que abarca la sexualidad, que es cómo me siento cuando me relaciono con alguien, cómo es mi familia, cómo es que yo quiero conformar una pareja, cómo quiero expresar mi identidad de género, con qué ropa me siento cómoda, cómodo. A veces pensamos que hablar de sexualidad es solamente hablar sobre el acto de tener relaciones sexuales, y la sexualidad es una dimensión que está presente en muchos otros ámbitos de nuestra vida que no son solamente pues tener sexo, el placer, que claro que son muy importantes, pero no volteamos a ver todo lo demás. Justamente hablando de la educación sexual, hemos visto que la mayoría de los jóvenes se acercan o ven la pornografía, por ejemplo, como una manera de educación sexual. Sí. ¿La pornografía en sí es mala? No me gusta hablar de buenos o malos. Creo que la pornografía en sí, solita, sin ningún otro agente social que esté moderando la información que reciben los adolescentes, pues claro que puede hacer mucho daño. Si en los productos audiovisuales de sexualidad explícita hubiera, bueno, cómo ponerte un condón, cómo encontrar mejor tu punto de placer, cómo comunicar límites asertivos, cómo decirle a una persona qué es lo que te gusta, pues no es en sí el contenido explícito sexual el que está mal, sino todas las normativas que hay dentro de la pornografía, en donde generalmente encontramos un montón de violencia de género, roles sexuales que son difíciles de cumplir, como puede ser el tamaño del pene, la forma de la vulva, mucha violencia estética. Y también una narrativa en donde no se pone en el centro el consentimiento, que creo que es lo más importante hoy en día cuando hablamos de educación sexual. Al menos desde el Me Too se ha visto que esa es pues de las necesidades más presentes que tienen los adolescentes al momento de hablar de sexualidad. ¿Cómo me relaciono con la gente? ¿Cómo doy un beso? ¿Cómo le digo a alguien que me gusta? ¿Cómo le digo a alguien que no quiero ser su novio? ¿No? Entonces, bueno o malo no sé, solo creo que tenemos que hacer muchas otras cosas en torno al porno para que el impacto no sea tan negativo. ¿Y cuál es el papel de los creadores de contenido que hablan sobre educación sexual? Creo que el papel puede ser varios. Como creadores de contenido tenemos poblaciones distintas a las cuales nos dirigimos. No es lo mismo ser un creador de contenido que va dirigido a padres y madres de familia. No es lo mismo ser un creador de contenido que va dirigido a mujeres, adolescentes o jóvenes adultas. No es lo mismo dirigirte a profesores que dirigirte a, yo qué sé, infancias. Entonces, creo que el papel sería identificar que tú tienes una audiencia que va a utilizar aquello que tú dices como una verdad. Y tú tienes que dar acceso a información que sea basada en evidencia científica y con respaldo en derechos humanos para que el consumo de esta información no sea un ingrediente más para seguir reproduciendo las violencias que podemos encontrar, y ser un facilitador para que las personas entiendan que la curiosidad sexual que sienten puede ser satisfecha con muy buenas herramientas. De verdad pareciera que los juguetes sexuales son la respuesta a todos los problemas. Y es una respuesta que nace, o más bien es como consecuencia de, pues no tener tampoco el espacio de ver con nuestras manitas cómo nos gusta tocar nuestro cuerpo. Los creadores de contenido de educación sexual son unos facilitadores de herramientas y de información. Me quedo con eso para irnos a un corte, pero al regresar seguiremos platicando con Natalia Riestra, educadora sexual y psicóloga aquí en Pulsar. Pulsar, continuamos. Pulsar, regresamos. ¿Qué opinas de que los jóvenes informen sobre sexualidad en redes sociales? Yo creo que está bien, ya que pues nos sirve para no cometer errores que no queramos. Muchas veces no nos dan como ese tipo de pláticas, así que como que las redes sociales nos ayudan a estar más conscientes, a saber más sobre este tema. La verdad es que se la pasan mucho tiempo en redes sociales, entonces pues sí es válido que tengan ese tipo de información a la mano. Al menos en la parte de sexualidad es algo peligroso, en mi opinión. Entonces yo opino que lo mejor sería consultarlo con un sexólogo, o podemos pues preguntarle a una persona que tenga experiencia y que sea de confianza, claro.
Y por ejemplo, los sexólogos que hay en redes, ¿qué piensas de ellos? Pues que ellos también, o sea, hay unos en los que tal vez te generen también confianza, solamente que como estamos, en una red abierta, entonces sí no sabemos mucho como el trasfondo, solamente que sí es importante pues informarse de eso. Yo creo que también hay otras herramientas para estar enterados sobre la sexualidad. Hay diferentes instituciones donde pueden ellos acercarse y tener más información a la mano que sea verídica. No digo que en las redes no sea real, ¿no? Pero pues también hay muchas fuentes de información. Bueno, información confiable puede desconfiar en cualquier sitio, no solamente en las redes. Estamos de regreso en Pulsar entre memes, TikToks y redes sociales. Hoy hablando sobre educación sexual en redes sociales, ya que para la mayoría de los jóvenes es una oportunidad para consultar sus dudas. ¿Y por qué? ¿Qué ven en las redes que les hace resolver sus dudas? ¿Qué estamos haciendo mal los adultos? De esto y más estamos platicando con Natalia Riestra, creadora de contenido sexual, además de, claro, una profesional de la salud sexual y de la psicología. ¿Qué desafíos enfrentas al hablar de sexualidad en plataformas donde el contenido puede ser censurado, por ejemplo? Sí, para empezar, mucha censura. Algo que es muy importante cuando hablamos sobre sexualidad es utilizar las palabras, es ser explícitos, porque si no, mandamos el mensaje inconsciente o implícito de que no está bien hablar de estos temas. Cuando nombramos a la vulva o al pene con otros nombres, el mensaje que envías es: estas partes del cuerpo no pueden hablarse o no pueden tocarse o no pueden verse. Y eso entorpece el acceso a la salud o el acceso a poder resolver preguntas sobre tu propio cuerpo que tienen las infancias. Entonces la censura es importante. En las redes sociales nos vemos un poquito arrojados a tener que censurar nuestras palabras. ¿Por qué no puedes decir pene, vulva, vagina? No, el algoritmo, al menos lo que yo he visto en algunas plataformas, es que en medida que yo hablo más explícitamente sobre estos temas, menos views tengo o menos alcance hay, y hasta me han llegado mensajes de: este contenido posiblemente no lo vean tus seguidores, salvo que te busquen directamente y se metan a la publicación, ¿no? Lo segundo es que hay mucha desinformación. Tenemos que entender que si nosotras, que somos generación entre la millennial y la Z, a veces seguimos cargando con mitos, tabúes, etcétera, sobre la sexualidad, pues los millennials, la generación X, los boomers, un poco todavía más. Entonces, estamos pensando en que una parte muy importante de la población, que son los agentes sociales que deberían de estar encargados de acompañar desde un lugar tierno, cuidadoso, responsable la sexualidad de infancias, tampoco recibieron educación sexual. Entonces yo me he encontrado muchas veces que son antes los maestros, son antes los familiares, son antes quienes están a cargo de los centros en donde se va a dar esta educación sexual, los que necesitan esa información, más que los adolescentes, los jóvenes adultos o las infancias. ¿Por qué? Porque sí, las redes, de hecho, si hablamos de lo bueno, han normalizado que se hablen de estos temas en las generaciones más tempranas. Entonces, un reto importante es que no se da un acceso libre a que puedan obtener esta información, porque el gran mito es que mientras más información tengas sobre educación sexual, más en riesgo vas a estar y más se te va a antojar hacer esto de lo que hablamos. Y lo que nos dice en las investigaciones es que las personas que reciben educación sexual en primera infancia se tardan más tiempo en tener relaciones sexuales coitales porque entienden que hay todo un espectro de acciones que pueden hacer para poder conectar con el otro, como es el faje, como es el agarrón, como son los besos, y no solamente el acto penetrativo. Y también tienen muchas más herramientas para cuidar su salud sexual reproductiva. Eso significa que utilizan más el método, el condón externo, particularmente el que es para pene, y tienen menos barreras para irse a hacer exámenes de infecciones de transmisión sexual porque lo entienden como algo natural dentro de ser una persona sexualmente activa. Ay, qué interesante. Yo sí vi esas cifras justo circular en redes sociales, que la generación Z es la que menos relaciones íntimas tiene, pero no sabía que respondía a todo este contexto. Pues es que va a ser más sencillo.
masturbarte y tener relaciones con una inteligencia artificial en donde no te tienes que afrontar a temas de responsabilidad afectiva, a Qué que no te guste fuerte. encontrarte con alguien en la vida real, a que una persona te violente, porque también creo que es muy importante poner eso sobre la mesa. Para muchas personas no es seguro tener interacciones sexuales porque son violentadas por género, por su identidad sexual, etc. Entonces, más que verlo como de, no les gusta tener sexo, yo creo que no están teniendo las herramientas de socialización necesarias para entender que el encuentro con el otro no es algo que te pone en riesgo. Hablaremos sobre lo complejo que es el abuso, un fenómeno que no se limita únicamente a acciones violentas, sino que incluye manipulaciones sutiles y coercitivas. Ahora que ponías justo el género sobre la mesa y que sabemos que vivimos en un mundo de desigualdades de género, ¿cómo influye el contenido de las redes sociales en la percepción del placer sexual femenino que muchas veces se queda de lado, ¿no? Históricamente hay una brecha, por ejemplo, orgásmica, Sí, ¿no? sí. ¿Sabes qué? Algo que yo he visto, estoy muy a favor, algo en lo que digo, wow, qué increíble lo estamos haciendo, hay muchísima información ahora para masturbarte. Toda la información en torno al clítoris, por ejemplo, que antes no la teníamos, antes solo era como de, introducción, pene, vulva, ni siquiera se hablaba de la distinción entre vagina y vulva, que sabemos que vulva es todo el órgano, las partes externas, ¿no? Incluidas, y no solamente el canal vaginal, que qué es lo que pasa, pues como por ahí entre el pene, ahí es en donde está nuestra atención. Entonces empezamos a visibilizar más el placer femenino, porque a partir del Me Too y este movimiento que estamos viviendo, no me gusta hablar de olas del feminismo, pero estos últimos momentos en donde se ha movido mucho más este tema, lo que está en el centro es el placer y el consentimiento, pues claro que las mujeres empiezan a preguntarse, pues ¿por qué yo no tengo orgasmos en mis encuentros sexuales heterosexuales? Porque las mujeres lesbianas y bisexuales sí tienen más orgasmos, ¿no? Eso es muy bueno, me parece increíble. Ahora, también hay muchas educadoras sexuales, sexólogas, la doctora Fabiola Trejo lo menciona muy bien, como una especie de dictadura del placer. Mastúrbate, ten 800 orgasmos, mira este super satisfier que llega a tu punto G y también a tu clítoris. Y creo que tampoco se trata de eso. ¿Por qué? Porque no somos el orgasmo es una reacción fisiológica que tenemos cuando hay liberación de tensión sexual. Si a eso tú le empiezas a agregar, esto me hace más valiosa, mis encuentros sexuales a partir de cuántos orgasmos tengo son mejores que otros, el hombre que me puede dar muchos orgasmos sabe tener mejor sexo, empezamos a reproducir los mismos roles de género que nos trajeron aquí para empezar. Entonces creo que es un arma de doble filo. Yo lo que invitaría a las personas es a utilizar estas herramientas, pero las herramientas no te van a solucionar. El Satisfyer no va a solucionar en sí mismo lo que ha dañado años de educación sexual no integral, sino es que tú tengas un acercamiento lo suficientemente tierno y cariñoso a tu placer sexual y puedas utilizar estas herramientas a tu favor, no al revés, ¿no? Las redes sociales nos han permitido conocer más e incluso romper mitos y estigmas en torno al orgasmo femenino, como ya nos platicaba Natalia. Nos vamos a un corte, pero al regresar se viene nuestro momento favorito donde Natalia nos va a compartir su contenido más odiado, el más funado y el más viral. Así que quédense con nosotros en Pulsar. Pulsar. Continuamos. Pulsar. Regresamos. Estamos de regreso en Pulsar con la creadora de contenido Natalia Riestra, que habla sobre temas de sexualidad en su plataforma Sexo y Aparte. Y ahora sí, el momento favorito donde nos va a contar detrás de la creación de contenidos, ¿cuál fue tu contenido más odiado? Creo que el más odiado es... Y sabes que más que odio llega mucha preocupación infundada. De cómo estás hablando de educación sexual infantil. Estás pervirtiendo a los niños o esto es algo que hace daño. Y lo que no entendemos es, como decía al inicio del programa, un mito que nos dio la educación sexual basada en la prevención, que es distinta a la integral, es que la sexualidad empieza cuando quieres tener relaciones sexuales o cuando llega el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, como lo es el vello, crecimiento de senos, agrandamiento de los genitales, que sucede en la adolescencia. Cuando yo hablo sobre educación sexual, llegan personas muy preocupadas y también enojadas diciendo que pues eso pone en riesgo a las infancias, que hablar de sexualidad con ellas, entonces ¿qué? ¿Les vas a dar permiso para consentir un encuentro sexual? Y muchísimo miedo infundado por toda una ola
que niega la educación sexual como un derecho humano. En medida que nosotros tenemos educación sexual, podemos poner mejores límites. ¿Esto significa que estamos invitando a las infancias a tener relaciones? Por supuesto que no. Significa que vamos a enseñarles sobre higiene de su cuerpo, sobre mantenimiento de límites respetuosos, sobre cómo tratar el cuerpo de las demás personas. Obtenemos información y nos educamos en sexualidad a través de películas, canciones, los mitos del amor romántico, los roles de género e incluso las reacciones que tenemos ante preguntas o temas que tienen que ver con sexualidad mandan un mensaje que educa. La educación sexual no invita a nadie a tener relaciones. De hecho, una educación sexual integral les da las herramientas para que puedan decidir de forma responsable y consciente qué quieren o no hacer en torno a su cuerpo. Y otro contenido muy funable tiene que ver con cultura de la cancelación, como denuncias en redes sociales. Yo soy antipunitivista, entonces a las personas les cuesta un poco de trabajo entender que de pronto problematizar el sistema de denuncias no es necesariamente desvirtuar el movimiento o las personas que tienen que denunciar. Entonces eso genera mucho revuelo en redes. ¿Y algún contenido del que tú te arrepientas? Datos falsos, por ejemplo, sobre el squirting, que creo que de pronto hubo este boom de placer y fue como de wow, queremos saber más. Me metí a investigar y dije que el squirting salía por una parte del cuerpo que no sale, ¿no? Sale por las glándulas pariuretrales en lugar de por el canal vaginal o por la uretra, como durante mucho tiempo nos lo habían enseñado. O sea, yo esto lo supe porque me lo contaron en un taller y porque además después lo chequé en internet y eso es lo que decía. Y otra creadora de contenido me dijo como, Nat, hay mucha desinformación sobre esto, ¿no es así? Digo, lo borras, sales a decir, oigan, esto no es así y no pasa nada. Pero de pronto hay temas que se ponen de moda donde todo el mundo necesita como de, explícame cómo funciona esto. Y creo que como creadora de contenido, uno de los aprendizajes más grandes ha sido como, no soy omnipotente ni sé todo sobre este tema, yo también estoy aprendiendo, yo también soy un ser humano educado en sexualidad, entonces como quizás hacer las cosas un poco más lento y que no me coma la ola de la viralización, de quererte subir al tren y decir, todos están hablando de esto, vamos a hacerlo también, y respetar que quizás hay tiempos y hay espacios para hablar de ciertos temas. Eso para mí ha sido un aprendizaje muy valioso. Recuerda que cualquier contacto sexual, ya sea oral, anal, vaginal, faje, besos o nada más un agarrón, puede considerarse un encuentro sexual. Y que tengas muchos de estos o pocos no define tu valor como persona. Y hablando de viralidad, el contenido más viral. El contenido más viral es un post que dice ¿qué hago si un amigo mío es denunciado por violencia sexual? Que nunca me he vuelto así de viral, creo que tiene como 8,000 likes la publicación, se compartió 800,000 veces, o sea, fue una locura. Ahí llegó mucho hate, pero también llegaron muchas personas muy agradecidas porque pareciera que solo hay dos caminos, o encubrir o funar. Y yo propongo una tercera que tiene que ver con un tratamiento y una reparación y un acercamiento a intentar corregir o problematizar los comportamientos que nos llevan a que después hayan denuncias. ¿Qué aprendizaje te ha dejado ser creadora de contenido sobre un tema tan sensible como puede ser la sexualidad? Que como creadores de contenido con estos temas somos catalizadores de un montón de angustias y un montón de miedos y un montón de creencias irracionales que tienen las personas, y creo que es importante tomarnos en serio ese papel, no en el sentido de recibirlo y contestarlo todo, sino dejar que rebote. No me tengo que hacer cargo de todas las preguntas que tiene la gente de sexualidad, no tengo que atender todos los temas, no tengo que atender todos los casos, porque sería ver mi creación de contenido desde una perspectiva sumamente individual, y yo creo que la salud sexual es comunitaria. Entonces, algo que he aprendido a lo largo de este tiempo es que lo que yo hablo va a preocupar, va a generar miedo, va a generar mucho placer o mucha emoción, y que soy responsable de que la información que ponga sea óptima, clara, esté basada en evidencia científica y respete los derechos humanos de las personas, pero lo que la gente haga con mi contenido ya se sale de mis manos, y eso es muy importante entender, porque si no creo que o nos paralizamos o nos volvemos sumamente persecutorios de lo que hacemos y decimos, y pues eso no funciona. ¿Qué creadores o creadores de contenido sexual nos recomiendas? Les recomiendo mucho el podcast de Coger Rico y Amar Bonito de César Galicia y Paola Aguilar.
Les recomiendo mucho Que Sexo, de Maybe. Me gusta mucho cómo hablan sobre temas de sexualidad. Morras versus fundamentalismos, de Dalia de la Cerda y Sofía, no me acuerdo cuál es su apellido, pero ese es el nombre del podcast. Y es para mi tarea de Aranza. Ay, mío. Gracias por la recomendación y muchas gracias por estar aquí y compartirnos qué hay detrás de la creación de contenido y además de un contenido particular como puede ser la sexualidad. Y así llegamos al final de este programa aprendiendo que las redes sociales son mucho más allá de memes. Esto es Pulsar.